la comisión da a conocer quiénes considera son responsables. Y es que yo solo... Porque se dice, por ejemplo, Peña, ¿sí? Pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros. Sí a Murillo Karam, Tomás Herón, sí a otros personajes. a Cienfuegos. Tampoco. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast político para tratar de analizar hoy el tema de Ayotzinapa. Y como siempre, o espero que así será siempre, saludo a Horacio. Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Pues gracias y bueno, pues sí, a tocar este tema tan relevante, ¿no? ¿Listo para tratarlo? Bueno, yo te propongo, a ver qué te parece, que no nos metamos en el tema demasiado delicado, me parece, de intentar desmenuzar el informe oficial presentado hace algunos días y con eso determinar de qué tanto se parece a la verdad histórica que pretende desechar, cuáles son las partes que de veras se pueden comprobar y cuáles no. Yo creo que sobre eso va a haber en los siguientes días y semanas muchísimos análisis y programas, sino más bien te propongo entonces enfocarnos en cómo es percibido el hecho, es decir, cómo es interpretado en un nivel sociológico. Bien, bueno, ahí creo que tú serás el experto, pero bueno, espero aportar pues algo. Eso sonó a sarcasmo, pero bueno, lo voy a aceptar, lo voy a dejar pasar por hoy. Sí lo es. Pero para apoyarnos, nos va a echar la mano hoy el doctor Escalante, un investigador, me parece, consagrado del Colmex, que dio entrevistas hace 2 años y 8 años, no tanto, insisto, sobre lo que pudo haber pasado en Ayotzinapa hace ya 8 años, porque sobre eso hay libros. Ubico y leí, por ejemplo, el de Anabel Hernández, y hay fácil, yo creo que unas 4 o 5, que tratan de reconstruir esa noche y los días siguientes, y aportando a veces más pruebas, a veces menos. Pero este investigador se enfoca mucho más en cómo este hecho particular se convirtió en muy pocos días, porque creo que me comentaste que también fuiste a una marcha muy pocos días después, ¿no? Debe haber sido como, ¿cuándo fue la marcha grande? ¿El 30 de septiembre del 14, algo así? O hasta el 28, ¿no? De septiembre. No creo que haya sido tan pocos días después. Yo creo que más bien yo creo que en el transcurso de octubre, supongo. Bueno, puede que ya esté inventando, pero creo que podemos de estar de acuerdo de que se convirtió muy rápidamente en un fenómeno a nivel país, yo creo, donde había marchas gigantescas. Y si recuerdo bien, la más grande en la ciudad fue de casi 1 millón de personas. Y la pregunta es entonces, ¿cómo se convirtió tan rápido en algo tan grande? Sí, y bueno, ahorita que dices esto sobre lo rápido que se convirtió en un fenómeno pues de discusión pública en todos los ámbitos, pues también yo estaba sorprendido haciendo una recapitulación sobre los eventos, digamos, pues de los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación, conferencias de prensa, por ejemplo, este asunto sobre la verdad histórica de Murillo Karam, pues fue, me parece que en noviembre, ¿no? 2 meses después de lo sucedido, cuando, pues por la magnitud de lo acontecido, de lo que parece que sucedió ahí, pues parecía que estas investigaciones deberían pues llevar pues casi, pues sí, años, ¿no? Y como dices tú, pues rápidamente se fue configurando no solo en la opinión pública, de lo que se habla pues en los medios de comunicación o entre la gente, sino también en el discurso político, ¿no? Sí, quizás comparable como fenómeno únicamente, por lo menos en México, con el 2 de octubre del 68. Creo que es el único hecho interpretado como fenómeno que se asemeja en cuanto a dimensión. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues no deja de ser un tema sensible, ¿no? Que
se metan con los estudiantes. Y justo eso lo vamos a tomar entonces como ruta que quiero que tomen en cuenta ahorita que vamos a seguir los audios del doctor Escalante. Vayamos con el primero entonces. A ver, el procedimiento no tiene ningún misterio, es simplísimo. Se trata simplemente de ver cómo un hecho, un suceso, es construido socialmente. No tiene misterio. Sucede algo y en la prensa aparece eso que sucedió construido o elaborado de una manera distinta. Es un poco lo que he hecho yo toda la vida a partir del teorema de Thomas. Si algo es real en la imaginación de la gente, es real en sus consecuencias. Sucede con el caso concretísimo de la masacre de Iguala, lo vimos desde un principio, que comenzó rápidamente a transformarse, ese tristísimo hecho de Iguala, a transformarse en otra cosa, en un episodio de la guerra sucia, donde estaba implicado el Estado, el presidente de la República, etcétera, y se convirtió en algo muy distinto. Lo interesante es que en estos años ha habido numerosas masacres, tristemente, y algunas con más víctimas que esta, y se han encontrado numerosas fosas clandestinas, y ninguna de ellas, ninguna de esas masacres, ha inspirado casi que ni siquiera indignación. Entonces es muy interesante ver por qué, y tratar de entender en este caso concreto, por qué ese hecho tan parecido a otros, sin embargo, se convirtió en algo absolutamente singular. Y bueno, aquí me parece lo más interesante, que creo que ya lo anticipé un poco, de que quizás la pregunta más interesante y por lo tanto quizás más importante no es tanto lo que pasó en Ayotzinapa, sino la interpretación social del hecho y cómo o por qué un hecho particular entre tristemente muchas tragedias, masacres en México, que uno, en particular el de Ayotzinapa, alcance tan rápidamente casi un nivel simbólico místico, mientras al mismo tiempo masacres quizás igual de brutales o más brutales, por lo menos en cuanto a víctimas, ni siquiera son mencionados, o por lo menos no en las portadas de los diarios y medios, ¿no? Claro, mira, creo que mi opinión general iría muy por el lado, justo lo que creo que estábamos tratando de decir hace un momento, que pues esto es algo que tiene antecedente, ¿no? Esto sí, es fácil trazar una línea de continuidad, pues sí, hacia lo sucedido el 2 de octubre del 68. Y bueno, es que incluso, pues el nexo es directo, ¿no? La cercanía, incluso en cuanto a fechas de lo sucedido en Ayotzinapa, pues es prácticamente de una semana de diferencia respecto al 2 de octubre, ¿no? Y bueno, además, yo de las cosas que escuchaba, también haciendo la recapitulación que estaba intentando lograr hace unas horas, pues escuchaba como de las primeras referencias que se dan como un contexto al problema en Ayotzinapa es que la escuela rural Isidro Burgos en Iguala, tiene como la carga histórica pues de movimientos anteriores también de maestros pertenecientes a esa comunidad, pues como el de Lucio Cabañas, ¿no? Que también pues tienen esta carga de persecución política, de una politización, pues de uno de los grandes semilleros yo diría de fenómenos que salen de la misma sociedad, es decir, el intento de un sector pobre de campesinos cuyo acceso a una vida diferente, pues es en el magisterio, ¿no? En la preparación como normalistas, y cómo eso inmediatamente provoca una politización, pues de un sector joven, cuya aspiración es la de contribuir a un aspecto como la educación, ¿no? Y eso como
pues en un país donde se vive tanta desigualdad, donde el acceso a oportunidades es dispar, por decirlo menos, pues justo estos núcleos de intentos pues por explotar, o más bien por atender un problema desde donde está el mismo problema, es decir, desde la pobreza, atender un cambio social a partir de la educación para combatir justo la pobreza, pues es de las cosas que inmediatamente se politizan, y como si ahí es donde surge un ataque por parte de, pues, poderes entre políticos, pero también o poderes asociados al gobierno y al parecer poderes de la delincuencia organizada, pues digo, creo que hay pocas cosas más sensibles que eso, ¿no? En un país como el nuestro. Sí, aunque Escalante al rato te va a decir que estás profundamente equivocado. Ya vamos a ver, venga. ya vamos a ver si te convence su argumentación. Vamos con el segundo audio. La idea básica de la cultura antagónica es la fundamental ilegitimidad del gobierno y por lo tanto la fundamental legitimidad de cualquier protesta contra el gobierno. Estamos convencidos de eso. Eso es lo que relata la historia patria que nos contaron durante décadas. La historia de México es la historia del pueblo que se rebela en contra de la tiranía. En contra de la tiranía de los españoles, en contra de la tiranía de Porfirio Díaz, esa ha sido, y en contra de la tiranía del PRI finalmente. En eso consiste la cultura antagónica, que la experiencia de ser pueblo es interpretada como rebeldía en contra de la autoridad que siempre por definición es tiránica. El problema es cuando tenemos ahora un gobierno que representa al pueblo, y entonces ahora sí el pueblo está entonces ahora sí habría que creerle al Estado, pero nuestro resorte automático en nuestro sentido común es desconfiar del Estado. El futuro próximo va a ser muy interesante en eso. A ver, esta idea está interesante porque Escalante sacó un libro sobre Ayotzinapa hace más o menos 2 años, en el cual el concepto principal es el que acaba de explicar de cultura antagónica, con lo que se refiere que se puede, interpretando la historia a nivel sociológica en México, trazar una línea en el sentido de que los hechos, por lo menos en la historia oficial, como él ahorita dijo, siempre se interpretan bajo la perspectiva de lo que él denomina cultura antagónica. Es decir, que hay una especie ya de prejuicio socialmente arraigado y convertido en sentido común que provoca que los mexicanos y las mexicanas automáticamente, cuando sucede algo como en Ayotzinapa, asumen que lo que nos dice el gobierno debe de ser mentira. Ahí vemos, creo que de manera ejemplar, cómo algo oficial se convierte en sentido común y por lo tanto en una ficción ideológica, que puede ser verdad. Esto no implica que lo contrario sea cierto, es decir, que debemos de confiar ciegamente, obviamente no. Pero sí me parece que en México pulula una cultura antagónica que, insisto, como una forma ya de automatismo, sin previamente haber reflexionado, asume que lo que nos cuenta el gobierno debe ser mentira. Pues bueno, creo que sí es innegable que pues sea prácticamente la interpretación automática, pues sí, como sugiere el señor Escalante, pues es la de desconfiar de lo que pues el gobierno ofrece como explicación a los fenómenos y también de lo que ofrece como solución a los problemas, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues es muy claro cómo un problema, que pues sí, como tú dices, la narración del problema ya hay muchas aspectos que se han vuelto más o menos una versión creíble, porque ya la formulan quizá personas cuyos intereses parecen ser más justo desinteresados, pero pues la postura del gobierno, sobre todo, bueno, porque es un gobierno que además parecía representar
todo lo que pues el priismo tradicional pues tenía como bandera, ¿no? Esta figura presidencial desde la cual pues hay un discurso político, y ante ese discurso político se esperaba que todos los bloques sociales y políticos se cuadraran. Y bueno, sin embargo, pues ya este gobierno al que le tocó enfrentar ese problema, que fue el de Peña Nieto, pues ya fue una caricatura, ¿no? De esa figura presidencial fuerte, y pues lo cual abonaba pues ya una desconfianza todavía mayor. Eso, además de que desde que se estaba tratando de armar una escena para dar una versión oficial sobre lo sucedido en Ayotzinapa, a partir de citar periodistas, fotógrafos en el basurero, en el río, pues se iban cayendo las cosas poco a poco, ¿no? Justo por todos los ojos que estaban pendientes ya del problema. Entonces, sí, en efecto, es un fenómeno pues casi automático al momento en el que salen los problemas, pues la desconfianza acerca de la versión oficial y también de las soluciones que se dan. Pero creo que pues también hay otra posibilidad, ¿no? No la de atender como a esta dinámica, a este enfrentamiento de dos posturas, que es la del pueblo y la del gobierno, ¿no? Pues también es posible pues atender a la simple dinámica del pueblo mismo, ¿no? Cómo la desconfianza puede surgir dentro de las relaciones que se ejercen entre iguales, ya no nada más entre gobernado y gobernante, ¿no? También esa desconfianza misma hay entre ciudadanos incluso del mismo estrato social, ¿no? Pero ¿estás seguro que hay ese tipo de diferencias con respecto a la interpretación del hecho de Ayotzinapa? Porque yo creo que eso más bien sería una confirmación de la tesis de Escalante, de que con ese tipo de fenómenos que se convierten ya en mitos sociales que marcan un parteaguas en la historia de México, cuando tú le preguntas a la gran mayoría de los mexicanos, deja pregunta, que les digas qué piensas cuando escuchas Ayotzinapa. La gran mayoría diría indignación, matanza, estudiantes, pinche gobierno, etcétera, etcétera. Es decir, que ya hay algo configurado donde ya no yo observo diferencias que tú ahorita acabas de mencionar. Sí las veo en otros ámbitos, estoy de acuerdo, pero en este hecho interpretado como fenómeno, sí me parece que hay una uniformidad a nivel de interpretación, ¿no? Es que yo diría, a ver, si la desconfianza ya es un fenómeno permanente que se proyecta sobre el gobierno, pues también creo que si extendemos un poco más ese argumento, diríamos, pues es que entonces el que llegue al gobierno va a caer en ese tipo de prácticas, o va a caer en corrupción, va a engañar, en el momento en que y mucha gente asume eso, ¿estamos de acuerdo? Problema. ¿Perdón? Y mucha gente asume eso, ¿estamos de acuerdo? Es que justo es lo que te digo, si uno se extiende este argumento de la permanente desconfianza, pues justo en lo que desconfía uno es en eso, ¿no? En que el que llegue lo va a hacer. Y entonces, cuando nos planteamos a ver quién es el que puede llegar, o quién es ese anónimo, ese que todavía no conocemos, pero que en el momento en que llegue va a ocultar la información, o va a crear una versión que le conviene más a su gobierno, etcétera, pues es el que sea, es el que de repente, de buenas a primeras, por ejemplo, tú y yo que estamos rodeados o estamos en medio del mundo académico, de repente nos damos cuenta cómo un académico respetable en su campo, pues de buenas a primeras se lanza como director de la Facultad de Filosofía y Letras, o más arriba, lo más arriba que pueda, de un instituto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí es donde uno se da cuenta de, pues sí, un académico cuya aspiración es la de regirse por los mejores motivos éticos, morales o de cualquier tipo, y sin embargo también accede a un puesto de dirección, de lo que sea, y pues qué es lo que nos surge a los que
lo vemos como él sí accedió a ese puesto, pues desconfianza, ¿no? Entonces, es lo que te digo, si uno extiende este argumento de la permanente desconfianza hacia el gobierno, pues más bien te diría que no tendríamos por qué, o bueno, podemos hacerlo en una fase del análisis, dividir dos polos, ¿no? El del gobernante y el del gobernado. Pero a final de cuentas tendríamos que unificar esos dos polos para decir, bueno, es que desconfiamos, pues sí, en efecto, Sí, puede ser, de nosotros mismos, ¿no? Puede ser, sí. Sigamos con el siguiente audio de Escalante. Para mí el procedimiento fue el mismo. Efectivamente, lo primero que llama la atención es la descontextualización. En mi caso, porque después de la masacre, que comienzan las noticias, etcétera, yo fui a Iguala a ver y a hablar con la gente y a tratar de entender la lógica de la sociedad de Iguala. Y de hecho empecé a proyectar un libro sobre el funcionamiento de la sociedad política de Iguala, porque me parecía extraordinariamente interesante la complejidad de ese contexto concreto. Ahora, ese contexto no estaba en ninguna de las interpretaciones ni de las noticias que yo leía. Yo conocía aquellas calles y ese mercado y ese funcionamiento, y eso no estaba en las interpretaciones, no estaba ese contexto. Y en cambio había la lucha retórica, por poner la masacre de Iguala en uno de dos contextos imaginarios posibles. En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y entonces eso era un episodio de lucha entre bandas, o el contexto de la guerra sucia y la represión del Estado. Eran dos contextos imaginarios que arrebataban la complejidad real del contexto concreto de Iguala. ¿No te parece que ahí tenía un punto? Sí, es que, me parece que lo tiene incluso también en lo anterior, solo que pues creo que es lo engañoso de estas posturas a veces, que parece que ya plantean un nivel de análisis único, ¿no? Un nivel de análisis único en el que efectivamente parece que hay que el problema se divide y está localizado en dos aspectos diferentes. Yo lo que diría, bueno, pues hay otro nivel de análisis donde la cosa no va como hacia dos aspectos o dos polos diferentes, ¿no? No diría yo no diría que único, pero sí a veces podemos determinar de alguna forma cuál es la visión dominante. O digamos, mejor dicho, cuál es la visión hegemónica. Y creo que eso es lo que él trata de cristalizar. Bueno, cómo surge o cómo se puede interpretar de manera un poco más profunda la hegemonía de la versión que es atravesada por lo que acabamos de mencionar, llamada cultura antagónica, que provoca que la gente ya asuma de antemano sin tener información alguna, porque eso es lo curioso. O sea, como él dice, él fue a Iguala, él fue más o menos a investigar, sin que haya hecho el gran trabajo periodístico, pero digamos, por lo menos tuvo la inquietud de decir, antes de asumir cualquier postura, voy a ir al lugar de los hechos, a hablar con la gente y con base en eso ya me formo una opinión. ¿Cuántos periodistas, con los recursos para ir las veces que sean necesario, han hecho eso para luego escribir su versión de la historia? Casi ninguno. No sé si casi ninguno. Yo diría que son más de los que antes iban a este tipo de sucesos. Ahora, a mí, cada que escucho estas reconstrucciones de hechos, también se me hace muy curioso que, digo, los relatos que he escuchado de parte de periodistas que quizá me suenan un poco más a como son, como yo como individuo enfrento sucesos, pues me doy cuenta que ir a Iguala a ver cómo habían sucedido las cosas era ir a ver una cosa indeterminable, buena parte, o sea, costaba trabajo determinar qué es lo que había sucedido, y me parece que además mucho de lo que hubo por parte de periodistas fue comunicación entre ellos mismos, ¿no? Me parece que también es un suceso donde el propio periodismo, la investigación, quizá también de intelectuales, etcétera, se llenó inmediatamente de lugares comunes, me parece. Entonces, pues bueno, ahí es donde yo diría, sí es cierto que estas opiniones tienen enfrentan aspectos bastante medulares, me parece, pero también hay posibilidad de ir un poco más allá, quizá. Cuando por ejemplo, él habla sobre cómo el análisis empobrece
a partir de señalar estos dos universos, ¿no? El político y el del crimen organizado. Y que sí, lo discutíamos la semana pasada a partir de otro tema, ¿no? Cómo simplemente mencionar algo como crimen organizado parecía que uno ya está haciendo referencia a todo el conjunto de fenómenos conocidos por todos supuestamente, ¿no? Pero bueno, por otro lado, creo que por más que sí, efectivamente, citar estos dos universos empobrece o distrae mucho del análisis más profundo. Sin embargo, creo que son cosas inevitables hablar sobre cómo, pues en efecto, si hay crimen organizado de por medio y hay política de por medio o hay gobierno de por medio, pues uno se da cuenta cómo esas cosas están ahí entretejidas en gran cantidad de problemas, ¿no? Y eso creo que por más que sí, no es no decimos mucho, digamos, cuando hablamos sobre eso. Sin embargo, creo que es algo inevitable. O sea, también no nos lo podemos saltar, es decir. No, exacto, pero justo con lo que acabas de decir, por lo menos dejas abierto una especie de tolerancia a la ambigüedad. Es decir, que no te inscribes en los marcos de referencia que mencionó Escalante, que por un lado argumentan que esto fue una lucha entre bandas criminales y ya ni modo, y por ende no es tan trágico o tan triste. O por el otro, la narrativa que prácticamente determina que el Estado mató a los estudiantes que querían hacer una revolución, casi casi. Y lo que permite, me parece, el intento de Escalante y también lo que tú acabas de decir, es no inscribirse en esos dos, si le quieres llamar extremos, sino buscar ahí contradicciones y quizás, y eso creo que viene en el siguiente audio de Escalante, pensar el concepto de Estado partiendo por lo menos de la hipótesis que quizás el Estado y el crimen organizado están de alguna forma entrelazados y por lo tanto cuando gritamos la frase ya muy célebre y pues fuerte de que fue el Estado, nos tendríamos que preguntar en consecuencia a qué nos referimos con el Estado. Y si asumimos, como muchos dicen, que en varios estados de México ya no es tan fácil diferenciar entre crimen y Estado porque a veces ya son lo mismo, eso complicaría bastante las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y esto nos lleva al siguiente audio de Escalante. Escuchemos. Fórmula emblemática con que se caracterizó la denuncia fue el Estado, que podría haber sido una hipótesis sociológica muy interesante de explorar, como decir que el Estado realmente existente en Guerrero es una estructura que implica al crimen organizado, a las guerrillas, al narcotráfico, a las policías. Y sin embargo, se entendió como el Estado resumido en el Ejecutivo Federal y concretamente en el Presidente de la República. Entonces, fue el Estado en esa frase, solo hay un sujeto que es el Estado, y no están los miembros del crimen organizado que perpetraron la masacre. Va un poco en la línea que acabamos de trazar, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, digo, a mí lo que me parece raro es que cuando se hable de Estado, pues haya que separar poder federal de poder local o municipal. Es que creo que no, justamente ese análisis si no quedaría, ¿no? Pero lo hizo el presidente. Digo, ya no lo mencioné porque me parece hasta pedestre, pero el presidente Obrador, creo que fue antier, ya nos quitó cualquier ilusión que teníamos quizás algunos de que nos va a tocar ver a un expresidente en la cárcel. Ya dijo, eso no va a pasar. Y tampoco Cienfuegos, que pues ya era un mando un poquito más abajo, como el secretario de Defensa, tampoco lo vamos a ver en la cárcel. Y lo dijo el mismo presidente. Entonces, por lo menos el presidente actual hace esa diferencia. Y creo que ya a nivel de análisis sí la debemos de hacer, ¿no? Porque ni modo que únicamente porque tú eres la cabeza del Ejecutivo eres responsable y por lo tanto estás metido en cualquier tipo de crimen atroz que sucede quizás en tu nombre, pero sin que tú quizás en primera instancia tengas conocimiento, ¿no? Sí, digamos, si estamos hablando de un proceso penal, incluso a ese nivel, o bueno, algún proceso que tenga que ver con
poner en juicio el proceder, valga la redundancia, de un gobernante de acuerdo a las funciones y obligaciones a las que está comprometido. Pues sí, me parece que es difícil hacer un deslinde así exacto, o no. Sin embargo, también es cierto que si se viene manejando como hipótesis, algo como lo que tú decías hace rato, que es un fenómeno prácticamente en cualquier estado de la República, que en efecto haya ya pues ya ni una colusión del Estado con crimen organizado, sino pues una especie de identidad entre los dos, o una compenetración ya a cierto nivel. Pues bueno, esta es de esas cosas donde sí vale la pena decir, es que es el Estado en general, ¿no? Porque es de las cosas donde justo nos permite dar una definición al problema como un problema de raíz, es decir, de concepto incluso, yo diría, ¿no? A nivel conceptual, de acuerdo con cómo está planteado la definición de Estado, justo eso es lo que permitiría, en efecto, que sea el municipio más recóndito del país, si hay esa interconexión entre crimen organizado y gobierno, es el Estado, y es lo que permite dar una definición, un problema que ya no nos deja escapar y atenuar y decir, bueno, es que es un municipio ahí pequeñito que no, en el cual no está comprometida ni la economía nacional ni el territorio en general, pero como definición sí nos ayuda ya a de verdad detectar un problema y pues en ese sentido denunciarlo como es, ¿no? Me parece que en algún nivel de análisis sí sirve decir que cualquier orden de gobierno municipal, etcétera, ¿no? Es el Estado en general, ¿no? Ahora, sí para en general decir, bueno, Peña Nieto es responsable o Murillo Karam o hasta dónde llega. Pues sí, ahí sí hay un deslinde en el cual la figura o el puesto en específico, pues sí tiene cierta posibilidad de deslinde, ¿no? De decir, bueno, pues es que la línea de mando no estaba comprometida en su totalidad, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del ejército, o desde que bueno, me parece que mucho de la acusación que hay contra el poder federal, pues representado por Murillo Karam o por Cerón, etcétera, es pues más bien la manipulación del caso, ¿no? No necesariamente la orden la línea de mando, sino la manipulación. Que bueno, eso es parte justamente del proceso que se viene siguiendo, ¿no? Sí, que también se podría interpretar de manera opuesta. Es decir, lo que también menciona Escalante es que si partimos de un concepto bastante abstracto como tú lo haces de Estado, podríamos por lo menos caer en el peligro de invisibilizar los hechos de manera concreta, como él lo trataba de vislumbrar un poco con el hecho de que quizás es importante tomar el contexto local específico, y si entonces, digamos, nos desenfocamos del hecho concreto particular local y lo abstraemos y nos podemos, de alguna forma se podría decir, esconder bajo el concepto bastante general y abstracto de Estado, quizás no estamos enfocando o iluminando el problema realmente existente. Yo no digo que así sea y lo que tú digas está equivocado, pero creo que se tendría que encontrar, que obviamente eso es lo más difícil, una especie de punto intermedio que permita que no dejes de lado la parte del Estado que sin duda, me parece no una hipótesis muy atrevida, se encuentra corrompida hasta las más altas esferas, pero tampoco asumir que cualquier tipo de crimen bajo el nombre de Estado o que podríamos quizás catalogar como crimen de Estado funciona igual en todos los contextos tan particulares de la República, ¿no? Quizá no, pero pues vuelvo a lo mismo. Creo que aquí mi ignorancia va a jugar un papel muy grande, pero siempre. Sí, como en todo, pero en esto más. Pues me parece que si de algo se alimenta
la ley, y si algo además da la posibilidad de que esa ley valga para sucesos concretos de la vida real de los individuos, es que pues en medio haya una definición de las cosas. O sea, que en efecto, como sucede en un, pues incluso en las ciencias más abstractas, como quizá las matemáticas, etcétera, de una definición, ¿no? Surge la comprensión o es posible la comprensión de un problema matemático o de un, etcétera. Pues también el derecho se sirve de eso, ¿no? Sí, de definiciones que, bueno, las definiciones en derecho, supongo, los conceptos sí tienen un referente concreto directo, sin embargo no dejan de ser definiciones y en ese sentido sí son abstractas y es lo que permite en algún punto comprender un problema concreto, ¿no? Entonces yo creo que sí, por más que en algún momento se piense que decir el Estado está cometiendo un delito encarnado en un simple presidente municipal o hasta un regidor o ahí, de ahí hacia abajo, sin embargo, pues la definición sirve pues para comprender el fenómeno como un delito, ¿no? Solo a eso me refería, pero sí, también es cierto que también enrollarse en la definición muchas veces sí puede pues perder el problema concreto. Dejar fuera, ¿no?, otras cosas, exacto. Sí. Sí, bueno, vayamos entonces al último audio de Escalante. Lejos o cerca estamos de que pudiera repetirse un caso como el de Ayotzinapa en cualquier otro punto de la República Mexicana. Mire, llevamos ya más de 10 años de estar viendo masacres y fosas clandestinas todos los días. Masacres similares a la de Iguala ya se han producido y se siguen produciendo, donde hay 10, 15 muertos, 20 muertos, 40 muertos. Esto no es que se pueda repetir, es que se está repitiendo. Y singularizar Iguala como si fuese un acontecimiento absolutamente único nos lleva a desestimar la importancia y la gravedad de todas esas otras masacres, de todas esas otras víctimas que merecen el mismo respeto y merecen la misma consideración que las víctimas de bala. Entonces la singularización lo que hace es quitarnos de la vista todas esas otras masacres que siguen sucediendo. No es que puedan suceder, está sucediendo todos los días. Perdonen la mala calidad de audio, en este podcast nos importa ese tema, pero simplemente son fallas de origen que ya fueron muy difíciles de arreglar y eso que hice un intento pequeño de hacerlo un poquito más ameno. Pero ¿cómo ves su último punto? Oye, creo que es de estas opiniones que entran en una zona muy gris, ¿no? Cuando pues justo se está tratando de decir, bueno, no minimicemos lo que no se menciona, sin embargo, pareciera que está cayendo en la minimización de lo que sí se menciona, ¿no? Que sería... Yo creo que al revés. Yo creo que al revés. O sea, tomar la perspectiva por la que él opta me parece no relativizar el hecho mismo de Ayotzinapa, sino aumentar el nivel de gravedad en el sentido de que, y eso conecta un poco con lo que hablamos hace algunos minutos, de que si asumimos que este tipo de crímenes no dependen de la mala voluntad de algunos sujetos dentro ya sea del aparato público o del aparato privado, que en este caso sería el crimen organizado, sino que ya es parte de una lógica de funcionamiento del Estado mismo, es decir, de la construcción del poder en México, llevaría entonces, en consecuencia, a la necesidad de asumir que eso se sigue perpetuando y sigue funcionando de la misma manera y por lo tanto se repite una y otra vez. Y en cambio, imaginémonos por un segundo que mañana encuentran los restos de los 43, que por algún milagro se va a saber exactamente cómo sucedió y quiénes son los culpables, todos se meten a la cárcel. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Que México sería un país diferente, menos inseguro, con menos muertos, con menos fosas? No,
por lo tanto, me parece que abstraerse un poco, en este caso sí, del hecho concreto de Ayotzinapa, aumenta el nivel de gravedad con el que asumimos el hecho de Ayotzinapa y no viceversa. Pero a ver, el hecho de que en algunos casos, bueno, en algunos tipos de fenómenos haya como ciertos casos que se elevan a un nivel como de emblemáticos, ¿no? Y hablamos de, por ejemplo, esto de Ayotzinapa, por ejemplo, algo más reciente, la muerte de Devani Escobar, ¿no? Cómo a partir de que en efecto, ¿no? Y de hecho, pues muchos programas que a veces escucho siempre tienen como el cuidado, ¿no? Como esta etiqueta de lo políticamente correcto de decir, bueno, no es que este sea más importante que los demás, pero qué bueno que se está resolviendo. Pero creo que si algo positivo hay ahí es que pues de repente a fuerza de insistencia y de tener los ojos encima de algo en especial, de un caso en especial, pues hace que de repente sí se agoten otras vías legales, de investigación, o sea, uno sí ve como de repente hay ciertos funcionarios que se ven en aprietos, que se les hace caer en contradicciones. Digo, en efecto, sí, no es el curso ideal de los sucesos, ¿no? Lo ideal sería que cosa que sucede, por más que ni se le preste tanta atención de la opinión pública, se solucione o se sigan el curso de las investigaciones hasta donde haya que llegar. Pues sí, es lo ideal. Pero creo que si algo sucede en estos casos es que se agotan vías y se hace público ese agotamiento de vías, ¿no? Y sí, pues se genera conciencia de las posibilidades que hay, ¿no? Pero bueno, concuerdo en que en efecto sí hay un ensombrecimiento de otros casos que pues son parte del mismo fenómeno o son versiones del mismo fenómeno, ¿no? Exacto, sí. Sí, sería como una especie, lo que tú dices de, digamos, justicia mínima, ¿no? Decir, bueno, es un caso particular, no es el único, pero por lo menos en este caso se muestra, digamos, un ejemplo de cómo se podría llegar a una, insisto, justicia mínima, porque hablar de justicia cuando te secuestraron y mataron a tu hijo de esa forma es difícil, pero por lo menos un acercamiento a algo así como justicia. Y por último, les quiero recomendar una columna de Ricardo Rafael en Milenio, donde deja entrever que quizás en algunos años estemos hablando de lo mismo, pero que quizás veamos entonces cómo la policía va a la casa que sería de Gertz Manero, en este caso, porque dice que lo que hizo caer la verdad histórica de Murillo Karam fue que las pruebas ante los jueces no se podían sostener. Y lo que entonces ahorita nos debería de importar es analizar las pruebas presentadas por Alejandro Encinas en este nuevo informe. Porque Ricardo Rafael dice que ya hizo una pequeña revisión de las pruebas y al parecer, según él, son igual de endebles que las pruebas presentadas por la verdad histórica hace 8 años. Es decir, no vaya a ser que en algunos años tengamos el mismo problema y quizás estemos otra vez sin respuestas, incluso en este caso particular. Sí, sinceramente, pues me parece un caso pues donde es muy difícil justamente eso, construir pruebas o más bien, pues no construir, recabar y enlazar pruebas, ¿no? Generar algo coherente a partir de esto. Más bien me parece que se da lugar justo a lugares comunes, ¿no? Tristemente, y sí. mucho a partir de la desconfianza. Y pues eso no, la desconfianza puede ser una herramienta en este caso, pero es una herramienta que da resultados negativos siempre, ¿no? Que nada más nos pone en una postura y de ahí no avanzamos hacia adelante. Tristemente, sí. No sé si quieras agregar algo más. Y pues solo, pues digo, sí expresar que pues para mí sí es un caso que pues se me hace muy emotivo. O sea, digo, pareciera que todos los casos lo son, ¿no? Ahorita el que mencioné de Devani,
Pues sí, todos los... Sí, entre tantos, podríamos dar entre tantos. cientos de Pues sí, ejemplos, es que tristemente. es justo, ¿no? Esto que mencionaba Escobar, sobre cómo pues se ensombrece a partir de los casos ejemplares, se ensombrece los demás. Pero por alguna razón, quizá estar en las marchas, pues para mí sí fue una experiencia ¿Catarsis? pues sí, de catarsis, exactamente. Exacto. Eso Y sin bueno, duda. eso, ¿no? Sí, eso sin Ujú. duda. Digo, y por lo menos generó un nivel de protesta que ojalá lleve a que Ujú. por lo menos para una pequeña parte de la población mexicana haya, insisto, una especie de justicia mínima. Y con esto nos Sí. despedimos. Hasta la otra semana. Cuídense mucho. Gracias por todo, Cristian. Hasta luego. Hasta luego a todos.